On March 28th, I flew to Guatemala City to cover the story of Emily Ruiz, a 4-year-old Long Island girl who, despite being a U.S. citizen, was sent to Guatemala when her grandfather was deported. The story spoke to the challenges faced by undocumented parents who are raising U.S. citizen children, and the physical and emotional threats to those children. A little more than a day after I arrived in Guatemala, Emily was reunited with her family on Long Island, but I stayed behind to look for more stories like that of Emily. With the help of local migration experts, I found my way to the small village of San Jose Calderas. There are only 300 or so families living in Calderas, and the town suffers from problems similar to other towns in the Guatemalan countryside: little chance for employment, poor education, and woefully equipped medical facilities. Different than those other towns, though, Calderas has a connection to Postville, Iowa. Through the 2000s, Calderas residents flocked to Postville for jobs in the meatpacking industry, many crossing into the U.S. illegally. The work conditions were brutal. Standard hours could be 9 in the morning to 1 in the morning the following day, 6 days a week, with little time for meals or rest. But even $8 an hour wages were better than the economic prospects in Calderas, and as a result, families risked the trip to the U.S. and settled in Postville, with the dream of a steady job and a better life for their children. In 2008, however, large-scale immigration raids ended that dream. Federal agents raided the Postville meatpacking plant and deported hundreds of undocumented immigrants. After the raid, Postville turned into an economic ghost town. Many immigrants who had not been deported decided to leave anyway because their family members were gone and because they were worried about future raids. Many of those deported came from San Jose Calderas and nearby villages. As those immigrants returned to Guatemala, they brought their U.S. citizen children with them. The result is a generation of American kids growing up in extreme poverty, with no access to basic services that would be provided in the U.S., like education, healthcare, or even clean drinking water. According to an official from the State Department, U.S. embassies have limited obligations to citizens who are living abroad, even children, but they will provide information on where the citizens can look for services. However, there isn't much outreach to communities like San Jose Calderas, and few of the parents knew what services, if any, their children might be entitled to. When I visited Calderas, a local leader gathered together most of the American children and their mothers. Here are their stories. Nosotros ahorita estamos con una organización como asociación viendo cómo arreglar el caso de estas madres de los menores que son ciudadanos de Estados Unidos, porque aquí no hay ningún beneficio por parte del gobierno y alcaldes municipales. Entonces nosotros estamos en espera para poder legalizarnos y poder más que todo procesar para las ayudas de ellos, ¿verdad? Porque realmente el niño ciudadano de Estados Unidos tiene el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de apoyarles, ¿verdad? Anhelábamos que ellos allá estuvieran, pues, porque como aquí no hay donde van a estudiar inglés, pues aquí no hay escuela para que ellos estudien inglés, pero nosotros teníamos la esperanza pues, de estar allá mucho tiempo para que ellos aprendieran inglés, para que cuando ellos sean grandes fueran de su provecho, pues, y para que ellos estuvieran mejor, pues, para que no fueran maltratados así como nosotros. Pues en mi caso mío ahorita, yo tengo el otro mi niño, él tuvo un accidente hace mucho. ¿Aquí en Guatemala? Sí, se lastimó un ojo. Y ¿qué pasó? Estaba jugando en otra casa y se me cayó y se lastimó, se le desprendió la retina. Entonces me lo operaron, pagué casi 10,000 por esa operación. Y ahorita lo tuve que llevar otra vez y me dicen que no está bien, que necesita otra operación. Y nosotros por aquí no tenemos esas facilidades, el dinero que he pagado lo debemos. Y ahorita en mayo dice que necesita otra operación. No, pues nosotros salimos así con salida voluntaria porque a mi mamá la deportaron y ella tenía 3 hijos allá. Ella tenía 3 hijos y a ella la deportaron.
y a mi esposo también lo deportaron, por eso yo me quedé a cargo de mis 3 hermanos y de mi niño. Entonces me tuve que venir porque no tenía esperanzas, porque yo incluso comenté con abogados y me dijeron que mejor que saliera de salida voluntaria ahora, porque si no, al llegar a inmigración me iba a quitar a mi niño y me iban a incluso a mis hermanos porque eran menores de edad. Pues no, nosotros nada más hemos ido a Relaciones Exteriores a sacar la ciudadanía de aquí, pero ahorita no sabemos nada acerca de renovar el pasaporte. Y eso era lo que nosotros queríamos, más que todo información también, porque en el 2013 se vence el pasaporte y no tenemos ninguna información cómo sacarlo, más que todo. Porque sí hemos oído que se necesita dinero para sacarlo. Si algún día posiblemente pues nos ayudaran con la educación de nuestros niños, porque pues aquí hay escuelas públicas y todo, pero más que todo no es lo mismo que allá.